Pilato, el prefecto que lavó sus manos. Poncio Pilato, el gobernador romano de Judea entre los años 26 y 36 después de Cristo, es recordado principalmente por su papel en el juicio y la crucifixión de Jesús. Sin embargo, su vida y su gestión como prefecto son mucho más complejas de lo que a menudo se retrata en un análisis superficial. Pilato fue nombrado prefecto por Tiberio, quien buscaba un administrador fuerte y capaz de mantener el orden en una región particularmente problemática. Judea era una provincia difícil de gobernar debido a su mezcla de culturas y su fervor religioso. Los judíos, especialmente los fariseos y saduceos, representaban un desafío constante para el dominio romano. El contexto político y social en el que Pilato operaba es clave para entender sus decisiones. La población judía estaba profundamente dividida. Algunos aceptaban la ocupación romana con resignación, mientras que otros, como los celotes, la resistían activamente. Esta tensión se veía agravada por las expectativas mesiánicas del pueblo judío que esperaban la llegada de un Salvador que los liberara del yugo romano. Este ambiente era un campo minado político y Pilato no siempre manejó las cosas con tacto. Uno de los episodios más controvertidos de su gobierno fue su decisión de introducir estandartes con la imagen del emperador en Jerusalén. Este acto, que los judíos consideraron una profanación, provocó una protesta masiva. Aunque inicialmente Pilato respondió con dureza, finalmente cedió y retiró los estandartes, una muestra de que no era completamente insensible a las preocupaciones locales, pero también de que estaba dispuesto a comprometer sus principios para evitar problemas mayores. El juicio de Jesús fue un evento sin precedentes en la carrera de Pilato. Los evangelios describen cómo fue llevado ante él por los líderes religiosos judíos, quienes lo acusaban de blasfemia y de proclamarse rey, lo cual representaba una amenaza para la autoridad romana. Pilato, al interrogar a Jesús, no encontró en él ninguna culpa. Sin embargo, la presión de la multitud y el temor a un levantamiento lo llevaron a tomar una decisión calculada: entregar a Jesús para ser crucificado, pero no sin antes intentar lavar su imagen pública. El gesto de lavarse las manos frente a la multitud fue simbólico, un intento de trasladar la responsabilidad de la decisión a los líderes religiosos y al pueblo. Este acto, sin embargo, no eximió a Pilato de su culpa. Más bien, lo convirtió en un ejemplo eterno de cómo la evasión de la responsabilidad no elimina las consecuencias morales de nuestras acciones. Para Pilato, este momento marcó el principio de un descenso irreversible hacia el remordimiento y la tragedia. El juicio y la crucifixión de Jesús no fueron solo un evento político para Pilato, también fueron un encuentro con la verdad absoluta, un momento en el que tuvo la oportunidad de defender lo correcto, pero eligió proteger sus propios intereses. Este dilema moral no es exclusivo de Pilato, es un reflejo de las decisiones que todos enfrentamos cuando estamos ante la verdad y la conveniencia. Lavarse las manos puede parecer una solución en el momento, pero nunca borra las marcas que deja la injusticia. Las consecuencias del juicio. La crucifixión de Jesús fue un punto de inflexión no solo para la historia de la humanidad, sino también para la vida personal de Pilato. Aunque los evangelios no narran qué ocurrió con él después del juicio, la tradición cristiana, los textos apócrifos y los relatos históricos ofrecen pistas sobre cómo este evento afectó su vida. El tormento interno de Pilato comenzó casi inmediatamente después del juicio. Según algunos relatos, comenzó a experimentar sueños perturbadores y pesadillas recurrentes. En estas visiones se encontraba frente a Jesús, quien lo miraba con una mezcla de compasión y juicio. Estas experiencias reflejan un alma atormentada por el peso de la culpa, incapaz de encontrar paz después de haber entregado al Hijo de Dios para ser crucificado. La figura de Claudia Prócula, la esposa de Pilato, añade otra capa de complejidad a esta narrativa. Según el Evangelio de Mateo, Claudia tuvo un sueño sobre Jesús y advirtió a Pilato que no tuviera nada que ver con ese hombre justo. Aunque Pilato
no ignoró completamente la advertencia de su esposa, tampoco actuó de manera decisiva para liberar a Jesús. La tradición sostiene que Claudia se convirtió al cristianismo, lo que habría sido una fuente constante de tensión y reflexión para Pilato. Además de su tormento interno, Pilato enfrentó las consecuencias externas de su decisión. Su reputación como gobernador se vio empañada, no solo por el juicio de Jesús, sino también por otros eventos controvertidos durante su administración. Su relación con los líderes judíos, ya tensa antes del juicio, se deterioró aún más después de la crucifixión. La multitud que había clamado por la crucifixión de Jesús no necesariamente estaba satisfecha con el resultado. Más bien, este evento profundizó las divisiones y los resentimientos en la región. El remordimiento de Pilato no era solo un sentimiento pasajero, era un estado de ser que lo consumía. Cada decisión que tomaba después del juicio estaba influenciada por su creciente sentimiento de fracaso y culpa. Su encuentro con Jesús no fue simplemente un evento histórico, fue un momento en el que se enfrentó a la verdad encarnada y su incapacidad para actuar con justicia lo marcó de por vida. La vida después del juicio nos muestra a un hombre que, aunque tenía poder político, estaba espiritualmente perdido. Pilato no es solo una figura histórica, es un espejo que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y la manera en que enfrentamos la verdad. ¿Cuántas veces, como Pilato, optamos por lo conveniente en lugar de lo correcto? ¿Cuántas veces intentamos lavarnos las manos de nuestras responsabilidades solo para descubrir que las marcas de nuestras acciones no desaparecen? El tormento de Pilato es un recordatorio de que la verdad no puede ser ignorada sin consecuencias. Sin embargo, también es una invitación a buscar la misericordia y la redención, incluso cuando hemos fallado. La historia de Pilato después del juicio no es solo una tragedia, es una advertencia y una oportunidad para aprender de sus errores. Su destitución y exilio. La caída de Poncio Pilato de su cargo como prefecto de Judea marca el inicio de su declive tanto político como personal. Después de aproximadamente 10 años en el cargo, Pilato fue destituido en el año 36 después de Cristo, un hecho que fue desencadenado por un incidente en Samaria, pero que en realidad estaba arraigado en una serie de decisiones controvertidas que había tomado durante su administración. El evento en Samaria, según el historiador judío Flavio Josefo, involucró a un grupo de samaritanos que se reunieron en el monte Gerizim, inspirados por un líder que afirmaba haber descubierto artefactos sagrados escondidos en la montaña. Pilato, creyendo que se trataba de una revuelta, ordenó a sus tropas intervenir violentamente, lo que resultó en una masacre. Esta acción enfureció a los samaritanos, quienes enviaron una delegación a Vitelio, el gobernador de Siria, para quejarse de Pilato. Vitelio, reconociendo la gravedad de la situación, ordenó a Pilato regresar a Roma para enfrentar al emperador Tiberio y responder por sus acciones. El viaje a Roma marcó un cambio drástico en la fortuna de Pilato. Durante su tiempo como prefecto, había gozado de autoridad y poder, pero ahora regresaba como un hombre acusado, despojado de su prestigio. Este descenso es simbólico de la fragilidad del poder terrenal. Pilato, quien había sido un representante del poder romano en Judea, ahora enfrentaba las consecuencias de sus decisiones. El contexto político en Roma tampoco era favorable para Pilato. Aunque Tiberio murió antes de que Pilato llegara a la ciudad, su sucesor, Calígula, no mostró interés en reinstaurarlo en su cargo. La falta de apoyo político dejó a Pilato en un estado de incertidumbre y deshonra. Según algunos relatos, pasó el resto de su vida en el exilio, lejos del centro de poder que una vez había ocupado. La tradición cristiana y los textos apócrifos ofrecen diferentes versiones sobre el destino de Pilato después de su destitución. Algunos sugieren que fue enviado a Galia, donde vivió en aislamiento, mientras que otros afirman que fue exiliado a Suiza, específicamente al área del Monte Pilatus. Este último lugar es donde, según la leyenda,
Pilato terminó su vida al suicidarse, arrojándose a un lago. Se dice que su espíritu atormentado aún ronda la región, un eco de su remordimiento eterno. El exilio de Pilato no fue solo físico, fue también emocional y espiritual. Había perdido no solo su posición, sino también cualquier sentido de propósito y dirección. El remordimiento por sus decisiones, particularmente por su papel en la crucifixión de Jesús, probablemente pesaba sobre él como una carga insoportable. Su caída nos recuerda que el poder y la autoridad, sin una base moral sólida, son efímeros y, a menudo, conducen a la ruina. En términos espirituales, el exilio de Pilato simboliza la separación de Dios. En la tradición cristiana, el remordimiento sin arrepentimiento conduce a un estado de desesperación, un lugar donde el alma no puede encontrar paz. Pilato, al elegir proteger su posición política en lugar de defender la verdad, se condenó a sí mismo a un exilio interno que ninguna cantidad de poder terrenal podía aliviar. Además, su destitución y exilio nos ofrecen una lección importante sobre la importancia de actuar con integridad, incluso cuando las circunstancias son difíciles. Las decisiones de Pilato, aunque comprensibles desde una perspectiva política, fueron moralmente reprobables. Su historia nos desafía a considerar cómo enfrentamos las pruebas en nuestra propia vida. ¿Elegimos lo correcto, aunque sea costoso, o cedemos a la presión del momento? En última instancia, el exilio de Pilato es un recordatorio de que nuestras acciones tienen consecuencias, no solo en esta vida, sino también en la eternidad. Su caída, aunque trágica, también es una advertencia para aquellos que buscan poder sin considerar la responsabilidad moral que conlleva. Para los cristianos, su historia es una llamada a reflexionar sobre la importancia de la justicia, el arrepentimiento y la búsqueda de la misericordia divina. El destino final de Poncio Pilato está envuelto en misterio y leyenda, lo que ha dado lugar a diversas versiones de su muerte. Aunque los registros históricos no son concluyentes, los relatos apócrifos y la tradición cristiana ofrecen narrativas fascinantes que destacan el impacto emocional, político y espiritual de su vida después de la crucifixión de Jesús. Estos relatos no solo describen cómo pudo haber muerto Pilato, sino que también exploran las consecuencias de sus decisiones y el estado de su alma. La versión histórica: suicidio en el exilio. Una de las narrativas más aceptadas por los historiadores es que Pilato, después de ser destituido de su cargo como prefecto de Judea, vivió en el exilio en Galia, una provincia romana en lo que hoy conocemos como Francia. En esta versión, Pilato cayó en desgracia ante el emperador y se retiró en deshonra. Según algunos textos, el peso de la culpa por su papel en la crucifixión de Jesús lo llevó a un estado de depresión profunda, culminando en su suicidio. Esta versión es respaldada por la tradición que lo vincula al Monte Pilatus, una montaña en Suiza que lleva su nombre. Se dice que Pilato se quitó la vida lanzándose a un lago cercano y que su cuerpo fue arrojado al agua. Según la leyenda, el lago quedó maldito, y los lugareños creían que las tormentas que surgían en la región eran el resultado del espíritu inquieto de Pilato, incapaz de encontrar paz. Este relato, aunque trágico, refleja la idea de que Pilato vivió atormentado por sus decisiones. Su muerte por suicidio simboliza el estado de desesperación al que puede llegar un alma que no busca redención ni se reconcilia con Dios. Desde una perspectiva cristiana, esto subraya la importancia del arrepentimiento y la necesidad de acudir a la misericordia divina. Los relatos apócrifos, redención y martirio. Mientras que algunas versiones presentan a Pilato como un hombre condenado por su remordimiento, otras ofrecen una perspectiva diferente, sugiriendo que finalmente encontró la redención. En los textos apócrifos, particularmente en el Evangelio de Nicodemo, Pilato aparece como alguien que reconoció la divinidad de Jesús y buscó el perdón de Dios.
En la Iglesia Ortodoxa etíope, Pilato y su esposa, Claudia Prócula, son venerados como santos. Esta tradición sostiene que Pilato se arrepintió profundamente antes de su muerte y llegó a aceptar a Jesús como el Hijo de Dios. En este contexto, su muerte no es vista como una tragedia, sino como un acto de fe que lo llevó a la redención. Esta visión, aunque minoritaria y controvertida, nos recuerda que la misericordia de Dios está disponible incluso para los mayores pecadores, siempre y cuando haya un corazón arrepentido. La veneración de Pilato en algunas tradiciones cristianas plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del arrepentimiento y la gracia. Si Pilato, el hombre que entregó a Jesús a la cruz, pudo encontrar el perdón, entonces nadie está fuera del alcance de la misericordia divina. Esta interpretación ofrece una perspectiva esperanzadora, aunque sigue siendo debatida dentro del cristianismo. Independientemente de cuál sea la versión verdadera, la muerte de Pilato tiene profundas implicaciones espirituales. En la tradición cristiana, su destino final es un recordatorio de las consecuencias de las decisiones morales y espirituales. Pilato, aunque tuvo el poder de liberar a Jesús, eligió ceder a la presión política y lavarse las manos. Este acto, aunque simbólicamente buscaba eximirlo de culpa, lo condenó a vivir con el peso de su error. La tragedia de Pilato es que, aunque estuvo cara a cara con la verdad encarnada en Jesús, no fue capaz de actuar con valentía. Su muerte, ya sea por suicidio, exilio o arrepentimiento, es una lección para todos nosotros sobre la importancia de buscar la verdad y actuar con justicia, incluso cuando es difícil. El nombre de Pilato se menciona en el Credo de los Apóstoles, una de las declaraciones de fe más antiguas del cristianismo. Padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Esta inclusión subraya el papel histórico y teológico de Pilato en la pasión de Cristo. Aunque su papel fue negativo, su mención en el credo sirve como un recordatorio de cómo incluso las decisiones humanas más erróneas pueden ser utilizadas por Dios para cumplir su propósito divino. Pilato, en cierto sentido, representa a la humanidad en su lucha por elegir entre la verdad y la conveniencia. Su muerte es un eco de esa lucha, un recordatorio de que nuestras decisiones tienen consecuencias eternas. Sin embargo, también nos muestra que, mientras haya vida, siempre hay una oportunidad para el arrepentimiento y la redención. La muerte de Pilato, ya sea vista como un suicidio en desesperación o como un acto de fe y redención, es un espejo en el que todos podemos reflejarnos. Nos desafía a examinar nuestras propias vidas y a preguntarnos cómo enfrentamos nuestras decisiones. ¿Buscamos la verdad y la justicia incluso cuando son difíciles o preferimos lavarnos las manos y evitar la responsabilidad? Para los cristianos, la historia de Pilato no es solo una lección de historia, sino también una llamada a la acción. Nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras decisiones afectan no solo nuestra vida terrenal, sino también nuestra relación con Dios. Nos recuerda que, aunque podamos cometer errores, la misericordia de Dios siempre está disponible para aquellos que la buscan con un corazón sincero. En conclusión, los relatos sobre la muerte de Poncio Pilato, aunque variados, nos ofrecen una visión profunda de las consecuencias del pecado, la importancia del arrepentimiento y la esperanza de la redención. Ya sea que Pilato haya muerto en desesperación o en fe, su historia nos desafía a vivir de manera que nuestras decisiones reflejen la verdad y la justicia de Dios. ¿Qué nos enseña su final sobre nuestras propias vidas? Esa es una pregunta que cada uno debe responder en su corazón. La figura de Poncio Pilato y su papel en la crucifixión de Jesús es, sin duda, una de las narrativas más profundas y significativas para la reflexión espiritual. Pilato es una representación de la lucha humana entre la verdad y la conveniencia, entre la justicia y el poder, entre el arrepentimiento y la condena.
Su historia no solo es un hecho histórico, sino una lección espiritual que resuena a lo largo de los siglos y que invita a la introspección en cada creyente. El juicio de Jesús ante Pilato es un evento cargado de simbolismo. Pilato se enfrenta a la verdad encarnada, pero, a pesar de reconocer la inocencia de Jesús, elige ceder a las presiones externas. Los líderes religiosos judíos y la multitud demandaban la crucifixión, y Pilato, temeroso de un levantamiento y de las posibles repercusiones políticas, accedió. Este acto de lavarse las manos simboliza la evasión de responsabilidad moral. Pilato intentó justificar su decisión ante sí mismo y ante los demás al declarar que no encontraba culpa en Jesús, pero su inacción lo condenó. Esta elección resuena con una pregunta que sigue siendo relevante. ¿Cuántas veces en nuestra vida optamos por lo conveniente en lugar de lo correcto? En la tradición cristiana, la figura de Pilato representa al ser humano moderno, constantemente enfrentado a decisiones éticas y morales. Su historia muestra que la neutralidad ante el mal no es posible. Optar por no tomar una postura firme frente a la injusticia es en sí mismo un acto de complicidad. El juicio de Pilato, basado en la presión política y social, es un claro ejemplo de la fragilidad de los sistemas humanos de justicia. A pesar de su autoridad como representante de Roma, Pilato no pudo proteger a un hombre que sabía que era inocente. Esta falla humana contrasta fuertemente con la misericordia divina, que trasciende las limitaciones de la justicia terrenal. Dios, en su infinita misericordia, permitió que Jesús fuera condenado para cumplir con el plan de salvación. A través de este acto de injusticia humana, Dios manifestó su amor y redención para toda la humanidad. Pilato, sin darse cuenta, fue un instrumento en este plan divino. Este contraste nos invita a reflexionar sobre la diferencia entre los juicios humanos limitados por intereses personales y prejuicios y la justicia perfecta de Dios, que siempre busca la restauración y la reconciliación. Uno de los aspectos más fascinantes de la historia de Pilato es el peso del remordimiento que cargó después de la crucifixión. Los relatos apócrifos y la tradición sugieren que Pilato fue atormentado por su decisión, viviendo con pesadillas y visiones de Jesús. Este remordimiento refleja la conciencia de Pilato, un recordatorio de que, incluso en la autoridad más alta, el alma humana no puede escapar al juicio moral. Sin embargo, el remordimiento no es suficiente si no conduce al arrepentimiento. Aquí es donde Pilato enfrenta su verdadera tragedia. Aunque aparentemente reconoció su error, no hay evidencia histórica o bíblica de que haya buscado la reconciliación con Dios. Este hecho resalta la diferencia entre sentir culpa y buscar el perdón. La culpa puede paralizar, pero el arrepentimiento abre la puerta a la redención. En la tradición cristiana, el arrepentimiento es el camino hacia la misericordia divina. Pilato tuvo la oportunidad de buscar el perdón, al igual que todos nosotros lo tenemos. Su historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Estamos permitiendo que la culpa nos consuma o estamos utilizando esa conciencia de nuestros errores como un impulso para volvernos a Dios? En un sentido más amplio, Pilato representa la lucha interior que todos enfrentamos cuando estamos ante decisiones difíciles. Él conocía la verdad, pero temía las consecuencias de actuar en su defensa. Esta lucha entre el miedo y la verdad es universal. ¿Cuántas veces hemos sabido lo que es correcto, pero hemos permitido que el temor, el orgullo o la presión social nos impida actuar con justicia? La figura de Pilato también nos recuerda la importancia de escuchar nuestras conciencias y de tener el valor de actuar en alineación con nuestros valores. Su historia es un llamado a la valentía moral, a defender la verdad y la justicia incluso cuando hacerlo es difícil o impopular. La historia de Pilato ofrece varias lecciones espirituales que son relevantes para nuestra vida diaria. La neutralidad no es una opción. Al igual que Pilato, a menudo nos enfrentamos a situaciones en las que debemos tomar una posición.
Optar por la neutralidad, como lo hizo Pilato al lavarse las manos, es en sí mismo una decisión que tiene consecuencias. La verdad siempre prevalece. Aunque Pilato intentó evadir la verdad, la resurrección de Jesús demostró que la verdad no puede ser contenida ni anulada. Esto nos invita a confiar en que la justicia divina siempre prevalecerá, incluso cuando los sistemas humanos fallen. La misericordia está disponible para todos. La tradición cristiana sugiere que incluso Pilato pudo haber tenido la oportunidad de arrepentirse y buscar la redención. Esto nos recuerda que nadie está fuera del alcance de la misericordia divina siempre y cuando tengamos un corazón arrepentido. El arrepentimiento transforma el remordimiento en esperanza. Sentir remordimiento por nuestras acciones es un primer paso, pero el arrepentimiento verdadero nos lleva a la reconciliación con Dios y a una vida renovada. El poder terrenal es temporal. La caída de Pilato de su posición de poder nos recuerda que la autoridad y el prestigio humanos son efímeros. Solo lo que construimos en alineación con la voluntad de Dios tiene un valor eterno. Aplicación práctica para nuestra vida. La historia de Pilato nos desafía a examinar nuestras propias decisiones y actitudes. Nos invita a considerar cómo respondemos cuando estamos ante dilemas morales. ¿Estamos dispuestos a defender la verdad y la justicia, incluso si hacerlo implica un costo personal? ¿Buscamos activamente la misericordia y la redención cuando fallamos? ¿O permitimos que la culpa nos consuma? En última instancia, Pilato nos recuerda que la vida cristiana no se trata de perfección, sino de un compromiso constante con la verdad, la justicia y la búsqueda de Dios. Su historia, aunque trágica, es una advertencia y una oportunidad para reflexionar sobre nuestras propias vidas y decisiones. La figura de Poncio Pilato y su papel en la crucifixión de Jesús nos ofrecen una serie de reflexiones y lecciones que tienen una aplicación directa en nuestra vida espiritual. Su historia, aunque ambientada en un contexto histórico y político específico, aborda dilemas y decisiones que todos enfrentamos en diferentes formas. La lucha entre la verdad y la conveniencia, la responsabilidad y la evasión, la justicia y el miedo, son temas universales que resuenan en nuestras propias vidas. La lucha entre la verdad y la conveniencia, una de las lecciones más claras de la historia de Pilato, es la lucha interna que enfrentó al decidir el destino de Jesús. Sabía que Jesús era inocente, pero también entendía las implicaciones políticas de liberar a un hombre que era rechazado por la élite religiosa y una multitud enardecida. Optó por lo que era más conveniente para su posición política, en lugar de defender la verdad. En nuestra vida diaria, esta lucha se presenta de muchas maneras. Puede ser en el trabajo, cuando sabemos que algo es incorrecto, pero tememos las repercusiones de hablar. En nuestras relaciones, cuando evitamos confrontaciones para mantener la paz superficial. O en nuestra fe, cuando cedemos a las presiones del mundo en lugar de permanecer firmes en nuestras creencias. La historia de Pilato nos recuerda que cada vez que elegimos la conveniencia sobre la verdad, estamos lavándonos las manos de nuestras responsabilidades morales. Este acto puede parecer una solución momentánea, pero, como demuestra la vida de Pilato, las decisiones basadas en el miedo y la evasión dejan cicatrices que no desaparecen fácilmente. La importancia de asumir responsabilidad. El acto de Pilato de lavarse las manos frente a la multitud es uno de los gestos más simbólicos de toda la narrativa bíblica. En lugar de asumir la responsabilidad de liberar a un hombre que sabía que era inocente, trató de trasladar la culpa a los demás. Este intento de evadir su responsabilidad no lo eximió de su culpa. Al contrario, lo convirtió en un símbolo de cobardía moral. En nuestra vida también enfrentamos momentos en los que preferimos culpar a otros o a las circunstancias en lugar de asumir la responsabilidad de nuestras decisiones. La historia de Pilato nos desafía a enfrentar nuestras responsabilidades con valentía, reconociendo que la integridad y la justicia son valores que trascienden las consecuencias temporales. El remordimiento versus el arrepentimiento.
una de las tragedias más profundas de la historia de Pilato es que, aunque aparentemente experimentó remordimiento por sus acciones, no hay evidencia de que haya buscado el arrepentimiento verdadero. El remordimiento, aunque es una respuesta emocional válida, no tiene el poder de transformar nuestras vidas si no nos lleva al arrepentimiento y la reconciliación con Dios. En nuestras propias vidas, todos cometemos errores. Sin embargo, la diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento es crucial. El remordimiento nos atrapa en un ciclo de culpa y autocompasión, mientras que el arrepentimiento nos libera al llevarnos a los brazos de Dios. La historia de Pilato nos invita a reflexionar. ¿Estamos permitiendo que la culpa nos paralice o estamos utilizando nuestras fallas como una oportunidad para crecer espiritualmente? El poder de la verdad. Pilato se encontró cara a cara con Jesús, quien declaró que había venido al mundo para dar testimonio de la verdad. En respuesta, Pilato preguntó: ¿qué es la verdad? Este intercambio breve pero significativo resalta la lucha de Pilato con la naturaleza de la verdad y su incapacidad de actuar en defensa de ella. En nuestra vida también enfrentamos preguntas sobre la verdad. En un mundo lleno de relativismo y confusión moral, la verdad de Dios se presenta como un faro que nos guía. Sin embargo, como Pilato, a menudo nos sentimos tentados a comprometer la verdad por conveniencia, comodidad o aceptación social. La historia de Pilato nos desafía a buscar la verdad y defenderla, incluso cuando hacerlo es difícil. Nos recuerda que la verdad no es solo un concepto abstracto, sino una persona, Jesús. Al permanecer fieles a Él, encontramos la fuerza para enfrentar los desafíos de la vida con integridad. La misericordia divina está siempre disponible. Aunque la historia de Pilato parece ser una tragedia, también hay una dimensión de esperanza. La tradición cristiana sugiere que la misericordia de Dios está disponible incluso para los mayores pecadores. Si bien no sabemos con certeza si Pilato buscó el perdón de Dios, su historia nos recuerda que la redención siempre está al alcance de aquellos que la buscan con un corazón sincero. En nuestras propias vidas es fácil sentirnos descalificados por nuestros errores o nuestras fallas. Sin embargo, la historia de la crucifixión nos muestra que Jesús murió precisamente para ofrecer misericordia y redención a todos. La pregunta no es si somos dignos de recibir su perdón, sino si estamos dispuestos a aceptarlo. El ejemplo de Claudia Prócula. La figura de Claudia Prócula, la esposa de Pilato, también ofrece una lección importante. Según la tradición, ella fue tocada por la verdad de Jesús y trató de advertir a su esposo. Su valentía al hablar en un momento de gran tensión política es un ejemplo de cómo la fe puede guiarnos a actuar con integridad, incluso en las circunstancias más difíciles. Claudia nos recuerda que, como cristianos, estamos llamados a ser testigos de la verdad, incluso cuando enfrentamos oposición. Su disposición a hablar nos anima a ser valientes en nuestra propia fe y a confiar en que Dios trabaja a través de nuestras acciones para cumplir su propósito. Reflexión y compromiso personal. La historia de Pilato nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida espiritual. Nos desafía a examinar cómo enfrentamos los dilemas morales, cómo respondemos al remordimiento y cómo buscamos la verdad en un mundo lleno de desafíos. Pero más allá de la reflexión, esta historia es una llamada a la acción. Como cristianos, estamos llamados a ser testigos de la verdad y a actuar con justicia, incluso cuando hacerlo es difícil. La vida de Pilato nos muestra las consecuencias de no hacerlo, pero también nos recuerda que siempre hay una oportunidad para buscar la misericordia de Dios. Una invitación al cambio. En última instancia, la historia de Pilato no es solo una advertencia, sino también una invitación. Es un recordatorio de que nuestras decisiones importan y de que la verdad siempre tiene un costo, pero también una recompensa eterna. Nos anima a vivir de manera que nuestras acciones reflejen nuestra fe y nuestro compromiso con Dios. En conclusión, la historia de Poncio Pilato
es un espejo en el que podemos ver nuestras propias luchas, fallas y oportunidades para crecer. Nos invita a elegir la verdad, asumir nuestras responsabilidades y buscar la misericordia divina en cada paso de nuestro camino. ¿Estás dispuesto a aceptar este desafío y vivir en la verdad? La desgarradora muerte de Poncio Pilato es más que una historia histórica o una simple lección moral. Es una invitación profunda a reflexionar sobre las decisiones que tomamos y cómo éstas repercuten no solo en nuestra vida terrenal, sino también en nuestra eternidad. Pilato es una figura que, aunque vivió en un contexto histórico y político muy diferente al nuestro, encarna dilemas universales que todos enfrentamos: la lucha entre el miedo y la valentía, la verdad y la conveniencia, la culpa y el arrepentimiento. Un legado que trasciende el tiempo. Pilato es recordado en la historia como el hombre que entregó a Jesús para ser crucificado. Su nombre está inscrito en el Credo de los Apóstoles, un recordatorio perpetuo de su papel en uno de los eventos más importantes de la humanidad. Sin embargo, este legado no solo lo condena, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. La vida de Pilato nos enseña que nuestras decisiones tienen un impacto duradero. Aunque trató de evadir la responsabilidad al lavarse las manos, sus acciones dejaron una marca imborrable. Esto nos desafía a considerar cómo nuestras propias elecciones, grandes o pequeñas, afectan no solo a quienes nos rodean, sino también nuestra relación con Dios. Una lección sobre la justicia y la verdad. El juicio de Jesús bajo Pilato es un claro ejemplo de cómo los sistemas humanos de justicia pueden fallar cuando están influenciados por intereses personales, presiones externas o miedo. Pilato tenía el poder de liberar a Jesús, pero eligió proteger su posición política en lugar de defender la verdad. Este acto de cobardía moral nos recuerda que la verdadera justicia requiere valentía y compromiso con la verdad, incluso cuando enfrentamos oposición. En nuestra vida diaria también enfrentamos momentos en los que debemos elegir entre la verdad y lo conveniente. Puede ser en el trabajo, en nuestras relaciones o incluso en nuestra fe. La historia de Pilato nos advierte sobre las consecuencias de comprometer la verdad y nos invita a buscar la justicia con valentía, confiando en que Dios está con nosotros en cada decisión. El poder transformador del arrepentimiento. Una de las tragedias más grandes de la historia de Pilato es que, aunque experimentó remordimiento por sus acciones, no hay evidencia de que haya buscado el arrepentimiento verdadero. Este remordimiento, en lugar de llevarlo a la reconciliación con Dios, lo condujo a un estado de desesperación que, según algunos relatos, culminó en su suicidio. Sin embargo, la tradición cristiana también nos recuerda que el arrepentimiento siempre está disponible, incluso para los más grandes pecadores. Pilato tuvo la oportunidad de buscar el perdón de Dios, pero parece que no la aprovechó. Este hecho nos desafía a no dejar que la culpa o el orgullo nos impidan acercarnos a Dios cuando fallamos. El arrepentimiento es más que un reconocimiento de nuestras fallas. Es un acto de humildad y fe que nos lleva a la misericordia divina. La historia de Pilato nos recuerda que nunca es demasiado tarde para volvernos a Dios y buscar su perdón. Si bien no podemos cambiar nuestras acciones pasadas, siempre podemos cambiar nuestro corazón. La vida de Pilato es tanto una advertencia como una invitación. Es una advertencia sobre las consecuencias de comprometer la verdad y de evadir nuestras responsabilidades morales. Pero también es una invitación a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a tomar decisiones que estén en alineación con la voluntad de Dios. La figura de Pilato nos desafía a examinar nuestras prioridades y motivaciones. ¿Estamos buscando agradar al mundo o a Dios? ¿Estamos eligiendo lo correcto incluso cuando es difícil o estamos optando por lo conveniente? Estas preguntas son fundamentales para nuestra vida espiritual y nos invitan a buscar la sabiduría y la fortaleza que solo Dios puede proporcionar. La historia de Pilato tiene varias aplicaciones prácticas para nuestra vida espiritual. Buscar la verdad.
En un mundo lleno de relativismo, estamos llamados a buscar la verdad en Dios. Esto requiere un compromiso constante con su palabra y una disposición a defender la verdad, incluso cuando es impopular. Asumir responsabilidad. Como Pilato, todos enfrentamos momentos en los que debemos asumir la responsabilidad de nuestras acciones. En lugar de lavarnos las manos, estamos llamados a enfrentar nuestras fallas con humildad y a buscar la reconciliación con Dios y con los demás. Arrepentirnos y reconciliarnos. El remordimiento por sí solo no transforma nuestras vidas. El arrepentimiento verdadero sí lo hace. Esto implica no solo reconocer nuestros errores, sino también buscar el perdón de Dios y comprometernos a cambiar. Confiar en la misericordia divina. La historia de Pilato nos recuerda que la misericordia de Dios está siempre disponible, incluso en nuestras peores fallas. Al confiar en su amor y gracia, encontramos la esperanza y la fortaleza para seguir adelante. Antes de terminar, es importante reflexionar sobre cómo esta historia impacta nuestra vida hoy. Pilato es un recordatorio de que todos enfrentamos momentos de decisión en los que debemos elegir entre el miedo y la valentía, la verdad y la conveniencia, la justicia y la evasión. Su historia nos desafía a vivir con integridad, buscando siempre la verdad y la justicia, incluso cuando es difícil. Te invito a reflexionar sobre tu propia vida. ¿Hay decisiones que has tomado que necesitan ser revisadas a la luz de la verdad y la justicia de Dios? ¿Hay áreas en tu vida en las que necesitas arrepentirte y buscar la reconciliación con Dios? Estas son preguntas que cada uno de nosotros debe responder en su corazón. Antes de despedirnos, quiero invitarte a suscribirte a este canal, Luz entre las Sombras, para seguir explorando juntos temas tan profundos y transformadores como este. Dale like a este video, comenta tus reflexiones sobre la historia de Pilato y comparte este contenido con tus amigos y familiares. Juntos podemos crecer en nuestra fe y profundizar en nuestra comprensión de las grandes verdades de nuestra fe católica. La vida de Pilato nos recuerda que, aunque nuestras decisiones tienen consecuencias, siempre hay esperanza en la misericordia divina. Que esta historia nos inspire a vivir con valentía, integridad y fe, sabiendo que, en última instancia, Dios es nuestro juez y nuestra esperanza. Nos vemos en el próximo video.